Estados Unidos, gestándose la guerra civil, segunda parte. Es el tema de hoy. Sí, todo indicaba que el tema de ayer debería continuar, y así es, porque veréis qué tipo de noticias están saliendo. Estad atentos. Se habla todo en un contexto de guerra civil, pero hay algo que es esencial, que está moviéndose, impregnando todo esto. Y es algo que tiene que ver con cuestión religiosa. Lo que tiene que ver con cuestión religiosa es siempre mucho más fundamental de lo que la gente cree. Estad atentos a lo de hoy y estad atentos a ver cómo hay una agenda satánica que mueve las cosas. Y sí, digo agenda satánica. Vamos a empezar. Antes de empezar de lleno con esta segunda parte, vamos a recordar esto una vez más. Las conferencias presentadas en Carolina del Norte, en Estados Unidos, el 15 de junio de 2024. 2 partes sobre el mismo tema. ¿Por qué os digo esto? Porque si no habéis visto esto, de poco os va a servir que sigáis viendo lo que vamos a presentar ahora. Porque no cogeréis el sentido de lo que realmente es esencial en toda esta cuestión. El título era Guerra Civil en Estados Unidos y la segunda venida de Jesús. Bueno, para los creyentes llamará la atención quizás, para los ateos, cosas más raras, qué tonterías. Bueno, pues mirad esas 2 conferencias y luego me lo decís. Y, cómo no, antes de ver esta parte que presentamos ahora, mirad la primera parte de esto que hemos titulado Estados Unidos gestándose la guerra civil. Bien, ahora sí, vamos a adentrarnos en estas noticias que tienen que ver con este atentado a Donald Trump y estad atentos, estad muy atentos, porque iremos viendo cómo todo esto se va coaligando y de qué modo, precisamente, entre cuestión política, entre cuestión de violencia y entre cuestión religiosa. Encuesta reciente examinó el apoyo a la violencia política en Estados Unidos. Noticia del The New York Times. Una encuesta nacional realizada el mes pasado encontró que el 10% de los encuestados dijo que el uso de la fuerza está justificado para evitar que Donald Trump se convierta en presidente. Vaya. Robert Pape, politólogo de la Universidad de Chicago, que ha estudiado las actitudes de los estadounidenses hacia la violencia política desde el ataque al Capitolio por parte de una turba partidaria de Trump el 6 de enero de 2021, realizó una encuesta nacional sobre el tema el mes pasado. Encontró que el 10% de los encuestados dijo que el uso de la fuerza está justificado para evitar que Donald Trump se convierta en presidente. 1/3 de los que dieron esa respuesta también dijeron que poseían un arma. El 7% de los encuestados dijo que apoya el uso de la fuerza para restaurar a Trump en la presidencia. La mitad de ellos dijo que poseía armas. Bueno, ya veis qué panorama, ¿no? El tiroteo en el mitin de Trump es consecuencia de un apoyo tan significativo a la violencia política en nuestro país, escribió Pape en un correo electrónico. De hecho, los ataques significativos de lobos solitarios motivados por la violencia política han estado aumentando durante años en los Estados Unidos contra miembros del Congreso de ambos partidos, así como funcionarios federales y líderes nacionales. Otros estudios sobre la violencia política también han encontrado numerosos pequeños pero no insignificantes de estadounidenses que apoyan la idea de usar la violencia para promover ideas políticas. En octubre, el Programa de Investigación para la Prevención de la Violencia de la Universidad de California en Davis publicó un informe que encontró que casi el 14% de los encuestados estaba totalmente de acuerdo en que habrá una guerra civil en Estados Unidos en los próximos años. Casi el 8% de los encuestados dijeron que creían que en los próximos años se produciría una situación en la que la violencia política estaría justificada y tenían intención de armarse. Bueno, pues esto no es que vaya disminuyendo, no, todo lo contrario, cada vez todo más radicalizado, más opuesto. Y guerra civil. Sí, ya estuvimos allí y vimos cómo la gente tenía claro que iba a haber guerra civil en Estados Unidos. Pero esto no es todo, sigamos. Ganará las elecciones si no lo matan primero,
cómo Tucker Carlson predijo el atentado contra Trump. El periodista vaticinó este escenario el 31 de mayo, luego de que el expresidente estadounidense fuera declarado culpable en relación con el caso por el soborno a la actriz porno Stephanie Clifford. ¿Lo recordáis? Estas fueron declaraciones que fueron muy sonadas en su momento. El periodista estadounidense Tucker Carlson predijo hace 2 meses el reciente intento de asesinato del expresidente Donald Trump que ha sufrido en un evento de campaña. Y no es que fuera divino, ¿eh? Importar el tercer mundo, convertirse en el tercer mundo. Eso es lo que acabamos de ver. Esto no detendrá a Trump. Ganará las elecciones si no lo matan primero. Escribió el 31 de mayo en su cuenta de X, luego de que un jurado declarase culpable al líder republicano en relación con el caso de la compra del silencio de la actriz porno Stephanie Clifford. El empresario estadounidense David Sachs recordó tal predicción y afirmó este sábado en sus redes sociales: Tucker tenía razón. Sí, porque como dirían algunos por aquí, se veía de venir. Sí, suena cateto, pero sí, ya se olía que algo así podía pasar. Bueno, también algunos dicen que los Simpson también lo anunciaban, para variar, claro. Sobrino del asesinado presidente Kennedy comenta el ataque a Trump. Robert F. Kennedy Jr. insta a Estados Unidos a alejarse de la división y a unirse tras el atentado contra Donald Trump. Estados Unidos necesita alejarse de la división tras el atentado contra el expresidente Trump, señala el candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. Ahora es el momento de que cada estadounidense que ama nuestro país se aleje de la división, renuncie a toda violencia y se una en oración por el presidente Trump y su familia, escribió en su cuenta X. ¿Os dais cuenta? Sí, el tema religioso va a seguir dando vueltas por esta cuestión sí o sí, porque será el auténtico trasfondo de todo. Y lo es, ¿eh? No es que solo lo que será, es que ya lo es. Recordad que este señor es precisamente el pariente de los desafortunados, por decirlo de un modo un poco simple, que fueron asesinados parientes suyos, sí, los famosos Kennedy, su tío, el hermano que también sería su tío, o sea, es impresionante. Y este señor, cuando ha querido también participar del debate entre Biden y Trump, no, le dijeron que no podía participar, que no daba la talla en lo que le pedían y, bueno, pues en definitiva se quedó fuera, se quedó al margen. Pero mira por dónde, resulta que él sigue estando en la política y sigue transmitiendo pues esa parte de unidad para todos. Ya sabéis que algunos hablan de que él es Q, el famoso Q. En fin, sigamos. Publican imágenes del asesino frustrado de Trump. El FBI identificó a Thomas Matthew Crooks, de 20 años, como el autor de ataque contra el expresidente de Estados Unidos, este chico que veis aquí. El FBI identificó a Thomas Matthew Crooks, de 20 años, como el autor del ataque. Después del intento de asesinato contra Trump, Crooks fue abatido por agentes del servicio secreto que encontraron un rifle tipo AR en el lugar donde ha muerto. Las fotos publicadas muestran al joven durante sus años en la escuela secundaria, una de ellas durante la ceremonia de graduación. Un compañero de clase confirmó la veracidad de las imágenes y contó que Crooks no parecía muy raro ni nada parecido, pero era más bien un solitario. Probablemente tenía un grupo de amigos, pero no muchos. El joven creció en Bethel Park, un suburbio de Pittsburgh, situado a unos 65 kilómetros al sur del lugar donde se desarrollaba el evento. Se graduó en la escuela de secundaria Bethel Park en 2022 y llegó a recibir un premio estrella de $500 de la Iniciativa Nacional de Matemáticas y Ciencias. Según nuevos detalles proporcionados por el medio, en el momento del ataque, Crooks llevaba una camiseta de Demolition Ranch, un popular canal de YouTube sobre armas. En fin, ya sabéis que cuando todo esto sucede, se empieza a hablar si este chico fue programado para esto, o realmente fue iniciativa suya, o le dejaron actuar. En fin, de momento nada queda claro, solo son especulaciones. La verdad, vaya usted a saber. Un movimiento milimétrico de cabeza probablemente le salvó la vida a Trump. Un especialista considera que la posición en la que estaba la cabeza de Trump en el momento de recibir el disparo fue crucial y determinante para que el político sobreviviera.
Un veterano de operaciones especiales israelí opina que la postura en que Donald Trump tenía la cabeza fue lo que evitó que la bala que recibió durante el mitin en Pensilvania este domingo acabara con su vida y solo le rozara levemente en la oreja. Y por cierto, hay una fotografía que circula que se ve como una bala pasando justo por esa zona de su cuerpo. Es impresionante esa imagen. En diálogo con Fox News, Aaron Cohen aseguró que con una mira telescópica adecuada, calibre 223, y a los 118 metros de distancia en que se encontraba Thomas Matthew Crooks, autor del intento de asesinato del expresidente, cualquiera podría fijar un blanco y acertar. Sin embargo, en ese momento Trump estaba con la cabeza en dirección a su lado derecho, algo que resultó vital y definitivo. El hecho de que se girara de esa manera durante el disparo es lo que le salvó la vida, precisó. Por lo general, los francotiradores se entrenan para acertar a la corteza del cerebelo, localizado en la parte superior del tronco cerebral. Por lo tanto, de haber estado su cabeza de frente, el proyectil posiblemente habría entrado en su oído y provocado un daño mortal. Dios debe de haber estado vigilando al presidente, dice Cohen. Fijaos una vez más, cómo todo se va poniendo en este saco religioso. El experto en contraterrorismo considera que existieron fallas dentro del servicio secreto en cuanto a protección y aseguramiento del lugar y de todo el perímetro. En concreto, ha criticado el hecho de que los agentes no estuvieran vigilando todos y cada uno de los edificios de los alrededores. Mi opinión es que no hubo falta de recursos, hubo un fallo en la mano de obra. En fin, el caso es que por ese momento justo, y se ven las imágenes, que él hace un movimiento preciso, nada, un poco de cabeza en esos momentos, es cuando la bala pasa por allí. Bueno, desde luego, si no murió es porque Dios no quiso, porque si hubiese querido, seguro que se muere. Pero fijaos cómo lo que están mostrando es que es, en definitiva, protegido divinamente. ¿Y eso qué implica en este caso? Pues todo viene a decir, y lo veréis más adelante en alguna otra noticia, que es como un enviado de Dios para salvar no sé qué. En fin, sigamos. El Servicio Secreto de Estados Unidos se habría negado reiteradamente a reforzar la seguridad de Trump. Miembros de la Cámara de Representantes instan a llevar a cabo una investigación al respecto. Dicen que hay muchos hilos sueltos en todo esto, Según informó el New York Post, citando fuentes, el equipo de Trump había enviado una solicitud de protección adicional al servicio secreto, pero no se la concedieron. El propio servicio niega las acusaciones. Al respecto, miembros de la Cámara de Representantes han instado a llevar a cabo una investigación. Asimismo, el diario reveló que el servicio secreto de Donald Trump no tiene recursos para garantizar su protección contra ataques, en particular los de francotiradores, ni la cobertura aérea, lo que lo deja vulnerable. Existe la falsa afirmación de que un miembro del equipo del expresidente solicitó recursos de seguridad adicionales y que fueron rechazados. Esto es absolutamente falso, escribió a su vez en X el portavoz del servicio secreto Anthony Guglielmi. De hecho, añadimos recursos, tecnología y capacidades de protección como parte del aumento del ritmo de los viajes de campaña. Por tanto, hay una acusación y, por el otro lado, una refutación. Y mirad, más sobre lo mismo. Biden exige una revisión profunda de la seguridad en actos políticos para evitar atentados como el de Trump. Pero, ¿qué destacamos de aquí? Aparece también esta noticia. Trump contaba con protección adicional. El Servicio Secreto de Estados Unidos ha asegurado que el expresidente Donald Trump contaba con protección adicional como marca el protocolo en mítines de campaña, saliendo al paso de las críticas tras el intento de asesinato del candidato republicano, concretamente a su presunta negativa a reforzar la seguridad del exmandatario, tal y como aseguró un congresista republicano horas antes. Ronda una afirmación falsa de que un miembro del equipo del expresidente había pedido recursos de seguridad adicionales y que los rechazamos. Es absolutamente falso, ha indicado el portavoz del Servicio Secreto Anthony Guglielmi. Horas antes de esta declaración, el congresista republicano Mike Waltz, por Florida, acusó al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, de rechazar medidas adicionales de protección a Trump.
Tengo fuentes muy confiables que me dicen que ha habido repetidas solicitudes de una mayor protección del servicio secreto para el presidente Trump. Fueron negadas por el secretario Mayorkas, escribió Walsh en X. Una vez más, uno dice que sí, el otro dice que no. A saber. También aparece esto. El atentado sufrido el sábado en Pensilvania por Donald Trump confirma que las inmediatas elecciones norteamericanas discurren por el miedo, la polémica y lo más reciente y grave, la sangre. Todo hace pensar que los candidatos surgidos de las primarias están predestinados a protagonizar polémicas y escándalos hasta las elecciones previstas, conforme a su calendario histórico, el próximo 5 de noviembre. Sí, cuando hay las elecciones para la presidencia. Miedo, polémica, sangre. Sí, vaya situaciones, ¿eh? Y todo esto tiene que consumarse el 5 de noviembre para decantarse hacia uno o hacia otro. Eso si llegan vivos, o uno de ellos llega vivo, si no deben ser sustituidos. En fin, sigamos viendo a ver qué más hay. Otra noticia, y una vez más, de ámbito religioso. El Vaticano preocupado por el ataque a Trump. El Vaticano ha mostrado su preocupación este domingo por el reciente ataque al expresidente de Estados Unidos y candidato Donald Trump y ha remarcado que se suma a la oración de los obispos estadounidenses por las víctimas y el país. La Santa Sede expresa su preocupación por el episodio de violencia de anoche que daña a las personas y la democracia, provocando sufrimiento y muerte, ha dicho en un comunicado la sala de prensa del Vaticano. Según agregado, se suma la oración de los obispos estadounidenses por América, por las víctimas y por la paz en el país, para que las razones de los violentos nunca prevalezcan. En fin, ¿os dais cuenta cómo es un continuo? Situación de conflicto, situación grave, gravísima, de división nacional, pero además, cómo no, la religión por el medio. Y no solo de protestantes, ya veis, la Santa Sede, los obispos, como vimos ya en la conferencia anterior, también están hablando de todo esto, rezando. ¿Cómo es posible que un tirador disparara a Trump en un evento vigilado? Expertos analizan las fallas de seguridad cometidas durante el mitin del republicano. Expertos en seguridad citados por NBC News afirman que, si bien es difícil y quizás imposible eliminar todas las amenazas, particularmente con armas de largo alcance y en eventos al aire libre, algunas precauciones de rutina se pasaron por alto en la organización. Stephen Nottingham, excomandante del SWAT en Long Beach, California, calificó lo sucedido como una falta fundamental de seguridad, señalando que se deberían haber cubierto con anticipación los posibles lugares desde donde una persona podría disparar. En ese sentido, Jim Kavanagh, un agente especial retirado, dijo al medio que estaba sorprendido de que el tirador hubiese podido ocupar un terreno elevado en las cercanías del evento. Siempre que he estado con los del servicio secreto, todos los terrenos elevados están ocupados por ellos o por la policía SWAT local, indicó. No se permite a nadie caminar por los tejados. Ellos dominan los terrenos elevados, agregó. Asimismo, observó que un rifle AR-15 puede alcanzar las 200 yardas, que son 182 metros, es decir, dentro del radio en donde se encontraba el escenario de Trump. Interesante, ¿eh? Teóricamente, cualquier servicio secreto, cualquier seguridad sabía que lo primero que no se permite es que nadie esté por los tejados ante un evento así, para que no sucediera lo que ha acontecido. Y mira por dónde, a 100 y pico de metros, y no pasaba nada, dejaban que estuviera por allí. Ya hemos visto todos vídeos de cómo hay imágenes del chico, del francotirador, que está moviéndose por el tejado continuamente, arrastrándose por allí, la gente diciéndole a la policía, ¡hey, que está allí este tipo, que va con un rifle y tal! Y allí no se actuaba, pero veremos una noticia que dice algo al respecto. Pero sigamos, mira por dónde vuelve al tema religioso, ¿cómo no? Sacerdote católico rezó por la seguridad de Trump momentos antes del tiroteo. Bueno, pues mira por dónde se contestó esa oración, ¿no? Un sacerdote católico que dio una bendición durante un mitin del expresidente Donald Trump el sábado 13 de julio,
le dijo a la gente que debían rezar por Trump momentos antes de que recibiera un disparo y resultara herido. El padre Jason Charron, un sacerdote católico ucraniano, indicó a CNA, agencia en inglés de WTN News, que unas 15 a 20 personas en una barricada en el mitin lo llamaron mientras trataba de salir poco antes de que Trump comenzara a hablar. Les dije, recé por él y por su seguridad, y que ellos tenían que rezar también porque estas son personas que quieren matarlo, indicó el sacerdote en una entrevista telefónica con CNA la noche del sábado. ¿A quién se refería con estas? Son personas que quieren matarlo. Y creo que poco después, literalmente unos minutos después, hubo este sonido impreciso y la gente comenzó a irse, y en ese momento escuché que alguien decía que era un tiroteo, agregó. Las autoridades señalaron que el atacante que trató de matar a Trump disparó varias veces, hiriendo al expresidente en su oreja derecha, asesinado a un participante del mitin e hiriendo a otros dos. El padre Charron comentó que se encontró brevemente con Trump antes de que el expresidente saliera a dirigirse a la gente en el mitin, que se realizó al aire libre en Butler Farm Show, en el condado de Butler, Pensilvania. Hablé con él sobre la situación en Ucrania y le estreché la mano. No fue una conversación muy profunda, refirió el sacerdote. El padre Charron también dijo a CNA que la campaña de Trump se puso en contacto con él hace unos días y le pidió que hiciera una bendición en el mitin. Interesante, ¿eh? Le piden a un católico que haga esto, un párroco católico. En una entrevista emitida la noche del sábado en el podcast Pins White Aquinas, el sacerdote dijo cómo fue esa oración. Mi oración fue de protección. Mi oración fue por el restablecimiento de las buenas relaciones en nuestra sociedad, relaciones individuales, familiares y sociales, para que nuestra nación vuelva a ser grande a los ojos de Dios, resaltó el presbítero ucraniano. ¿Os suena, no?, el lema parecido al que utiliza el propio Trump. Charron dijo que conoce los pronunciamientos políticos de Trump que están en conflicto con la enseñanza católica, incluidas sus recientes declaraciones respecto a estar a favor de la disponibilidad de píldoras abortivas, pero recordó las acciones pro vida de Trump, que incluyen la designación de 3 jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos que permitieron formar una mayoría que revirtió el fallo Roe versus Wade en junio de 2022, lo que permitió a los estados prohibir el aborto. De eso ya estuvimos tratando en las conferencias. Qué interesante, ¿eh? Sabe que está a favor de la disponibilidad de píldoras abortivas, pero como también ha hecho cosas buenas por el otro lado, pues ya está, eso se equilibra. Si la gente se va a preguntar por qué estuve en un mitin de Trump, no fue para canonizarlo ni absolverlo de sus muchas imperfecciones, dijo Charron a CNA. Pero mira, lo llamaron allí y, cómo no, fue e hizo lo que le pidieron. Su reciente retraimiento a la hora de defender la legislación provida es indeseable, y no es por eso por lo que estoy allí, sino para alentarlo a construir sobre las victorias provida de su primera administración, explicó. ¿Veis? Va a que vuelva atrás en sus planteamientos. El padre Charron fue ordenado sacerdote en la Iglesia Católica Ucraniana para la diócesis de San Josafat en 2008. Ha trabajado en parroquias de Carolina del Norte, West Virginia y Pensilvania. Es actualmente párroco de la Iglesia Católica Ucraniana de la Santísima Trinidad en Carnegie, Pensilvania. Bien, pues ya veis en definitiva cómo todo el rato se va uniendo la cuestión política, la cuestión de confrontación y ¿qué cuestión? La religiosa. Debemos permanecer unidos. Biden llama a los estadounidenses a dejar de ver sus oponentes políticos como enemigos. Estadounidenses, bajar la temperatura de la retórica política en un discurso desde la oficina oval el domingo por la noche, pidiendo un discurso más respetuoso y civilidad a raíz del intento de asesinato del expresidente Donald Trump. El desacuerdo es inevitable en la democracia estadounidense, dijo Biden, pero la política nunca debería convertirse en un campo de exterminio. Aunque no estemos de acuerdo, no somos enemigos, dijo Biden durante aproximadamente 6 minutos de comentarios. Somos vecinos, somos amigos, compañeros de trabajo, ciudadanos y, lo más importante, somos compatriotas estadounidenses, debemos permanecer unidos. Y es curioso porque otro medio aparecía una noticia donde él, unos días antes, había dicho que Trump estaba en el objetivo.
Claro, y con esas palabras ya os podéis imaginar el revuelo, ¿no?, con lo que ha acontecido después. Este es apenas el tercer discurso que Biden pronuncia desde la Oficina Oval durante su mandato. Los presidentes tradicionalmente reservan la Oficina Oval para discursos de máxima importancia, generalmente sobre guerra y paz. Interesante, ¿eh? ¿Dónde ha oficiado precisamente ese discurso? En la Oficina Oval, donde se habla generalmente cuando se hace sobre guerra y paz. Y estamos en el contexto de ¿qué? De guerra civil. Ahora que Trump ha sido blanco de un asesinato, Biden ha mostrado una medida de compasión que Trump rara vez ha mostrado en medio de las dificultades de sus rivales. La campaña de Biden retiró su publicidad y el presidente tomó la inusual decisión de llamar a Trump Donald, como lo llamaba, para ver cómo estaba. Describió la llamada como una conversación breve pero buena y agregó que él y su esposa, Jill Biden, lo tenemos a él y a su familia en nuestras oraciones. No falla, ¿eh? El tema religioso lo está empapando todo por un bando y por el otro. Es impresionante. Sí, ya se dice tantas veces que cuando los candidatos se preparan para sus debates y se preparan para uno de los dos obtener la presidencia, siempre sale el tema religioso en Estados Unidos. Y es verdad. Pero ahora, en ese contexto de guerra civil, todo esto tiene un peso extra, sobre todo sabiendo lo que vendrá después de ese acontecimiento. Como el poder de la religión teóricamente cristiana, en ese ecumenismo entre protestantes y católicos, va a dar el peso de la decisión a los políticos, los va a mover para que instauren la ley dominical. Y eso es lo que trataremos en las próximas conferencias en Chicago, si Dios quiere, donde mostraremos cómo la profecía se está preparando delante nuestro. Y tanta gente que no lo sabe, pero debemos decirlo antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Por cierto, hay declaraciones que dicen que los eventos que estaba haciendo Jill Biden, la esposa de Joe Biden, se destinaron recursos que debían ir para la seguridad de Donald Trump. Esto es lo que ahora están diciendo. Un policía habría enfrentado al atacante de Trump segundos antes de que abriera fuego. Antes os decía, a ver, ¿qué noticia había al respecto? Medios revelaron también testimonios de asistentes al mitin de Trump que infructuosamente intentaron alertar a las fuerzas de seguridad de la existencia de un hombre armado. Sí, no les sirvió de nada advertir. Poco antes de que dispararan al candidato presidencial estadounidense Donald Trump, en el mitin electoral de este sábado, un agente de la policía local se enfrentó al tirador, informó AP este domingo con base en declaraciones de dos funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato. Los funcionarios explicaron que el agente subió al tejado del edificio en el que se encontraba el autor del intento de asesinato, Thomas Matthew Crooks, tras haber sido advertido por asistentes al mitin de que un hombre se encontraba allá arriba. Al subir, el agente se encontró a Crooks apuntándole con un fusil y tuvo que retirarse por la escalera. Inmediatamente después, Crooks disparó contra Trump antes de ser abatido por francotiradores del servicio secreto. Imaginaos, le da tiempo a que sube la gente por la escalera. Él lo ve y ya se prepara y lo está apuntando directamente y el otro, se baja enseguida. Mientras tanto, le da tiempo también, mientras el otro baja y no dice nada, se supone, a volverse a posicionar bien estiradito, apuntar y disparar. Y mientras habían ya agentes de policía en ese granero, que son los que hemos visto en la imagen, que iban subiendo por el tejado, que ya lo estaban apuntando y no dispararon hasta que él disparó. Qué cosas más raras, ¿no? Bueno, en fin, sigamos. Trump, tras el atentado, debería de estar muerto. El expresidente estadounidense señaló que estaría muerto si no fuera porque giró ligeramente la cabeza hacia la derecha para leer un gráfico sobre inmigrantes ilegales. Mira, hablar de eso y le salvó la vida. Qué cosas, ¿eh? Vaya mensajito. Mirad qué destacamos de aquí. Trump compartió esta experiencia muy surrealista y señaló: el médico del hospital dijo que nunca había visto algo así. Lo calificó de milagro.
Según el expresidente, el profesional del centro sanitario local que lo atendió le comentó que nunca había visto a nadie sobrevivir al impacto de un rifle AR-15. Milagro. ¿Os dais cuenta cómo todo se va conectando con lo mismo? Y tanta gente se está levantando diciendo que verdaderamente esto es porque es un elegido de Dios. Aún veremos más al respecto. El intento de asesinato de Trump desata una ola de teorías conspirativas. Sí, de todos los tipos, y evidentemente con los antecedentes de Estados Unidos al respecto sobre estas cuestiones de asesinar presidentes o de intentarlo, pues ya os podéis imaginar que no es para menos que se hable de todo esto. Pero nosotros no vamos a hacer referencia a todo esto, que esto circula ya por tantos sitios, sino a esta otra parte. Muchos partidarios del expresidente atribuyen a un milagro que haya salido casi ileso, mientras que otros culpan directamente a la administración de Joe Biden. Probablemente el Jumbotron salvó la vida de Donald Trump. El Jumbotron es una gran pantalla de televisión situada a gran distancia, a veces decenas de metros, del orador en un mitin, lo que le permite hablar como si estuviera improvisando. Imaginaos qué triste es, que se deban presentar las cosas así, leyendo, no improvisando, todo más que estudiado y delimitado en unos parámetros. Bueno, pero es lo que hay y la gente ya lo tolera, lo ve bien. En fin, política. Trump suele preferir el Jumbotron a las pantallas de vídeo situadas a ambos lados de la tribuna. Según el asesor de Trump, Dan Scavino, esta pantalla hizo que Trump moviera la cabeza más de lo habitual, lo que marca la diferencia de 2 centímetros entre una herida sin consecuencias y una muerte casi segura. Sin embargo, para Donald Trump la explicación es otra. Dios fue el único que evitó que sucediera lo impensable. No temeremos, sino que nos mantendremos firmes en nuestra fe y desafiantes ante el mal, fue el mensaje del candidato republicano en su red social Trust Social. ¿Os dais cuenta? Una vez más, sí, claro que Dios lo evitó, Dios no lo permitió. Perfecto, claro que sí, pero es porque Él está firme en la fe, es desafiante ante el mal, etcétera, etcétera. ¿Es un sirviente auténtico de Dios? Los que aún penséis en eso, por favor, mirad cuando salió elegido toda la serie de conferencias que presentamos sobre Donald Trump y veréis a quién está sirviendo, señores. Sí, sí, a quién está sirviendo y no es precisamente a Dios. Pero ya sé que cuando hay fanatismos pasa lo que pasa. Y diréis, entonces Joe Biden es el bueno. No, tampoco, señores, tampoco. Porque a los dos los jesuitas los han hecho subir para una confrontación nacional y aún hay gente que no se ha enterado ni se quiere enterar. Y todo esto para que después se dé un posicionamiento a nivel nacional después del castañazo que habrá allí y se imponga una unidad religiosa y se imponga una ley dominical en detrimento de todos aquellos que sean fieles en verdad a la auténtica fe, desafiantes del auténtico mal, y guarden el sábado como día de Dios, y no el domingo, la marca de la bestia. Señores, o vamos más allá, o nos quedamos como todo el resto, con si esto, ha sido lo otro, y no nos damos cuenta que esto es un plan satánico, muy bien urdido, para llevar el mundo al objetivo que Satanás busca. Y si no sabéis de qué estoy hablando, mirad lo que hemos presentado. Sí, en estudios bíblicos sobre todo, y entenderéis el por qué esto está aconteciendo y cómo va a terminar esto. Pero veréis los objetivos de toda esta cuestión, que por desgracia nadie os está contando, ¿verdad? En ningún medio de comunicación vais a oír que se os hable de esto. Se os hablará, sí, de todo lo que está aconteciendo alrededor de esta cuestión, pero en este ámbito, de lo que se prepara expresamente con toda esta cuestión, no, de eso nadie os va a hablar. Pero debéis conocerlo, porque si no, estáis realmente perdidos. El mesianismo del post de Trump es apoyado por el de sus seguidores. Abundan las referencias en las redes sociales sobre cómo la intervención divina lo salvó directamente.
Trump, que ha fortalecido el dominio del Partido Republicano entre los votantes religiosos estadounidenses, ha sido comparado con frecuencia por los evangélicos con personajes del Antiguo Testamento como el rey David, que aquí dicen esto, una persona con enormes defectos morales, sobre todo en lo referente al sexo y la fidelidad. Fue un caso, pero aquí ya lo ponen a lo bruto. Y se arrepintió y cambió, cuidado. Pero luego dice, pero que llevó a cabo la obra de Yahvé. Por tanto, él también ha hecho cosas malas, ahora por tanto cambia y hace la obra de Dios. O Ciro de Persia, quien aunque no formaba parte del pueblo elegido de Israel, lo liberó de la esclavitud. Y ya vimos en esos temas sobre Donald Trump cómo precisamente los que están queriendo levantar el tercer templo de Jerusalén estaban muy felices y haciendo monedas de shekel. ¿Con quién? Con el rostro de Donald Trump, porque venía a ser el Ciro actual, el que salvaría y ayudaría a salvar al pueblo actual de Israel. ¿Qué? ¿Vamos dándonos cuenta por dónde va esto? Sí, todo esto pinta también en cuestión de Israel. Veterano con récord mundial de francotirador habla sobre tiroteo de Trump. Interesante lo que dice. Un veterano cuyo equipo posee el récord mundial de muerte confirmada por francotirador durante más tiempo, afirma que el tirador de Donald Trump tuvo ayuda al opinar sobre el intento de asesinato del expresidente. Dallas Alexander, en la foto que hemos visto antes, que pasó 14 años en un equipo de francotiradores del ejército canadiense, protegiendo de cerca a importantes líderes mundiales, incluido el primer ministro canadiense, sugirió en un vídeo que el joven de 20 años que abrió fuego en el mitin del expresidente el sábado por la noche puede haber tenido ayuda desde adentro, porque si no seguramente no hubiese podido hacer eso. Vaya declaraciones, ¿no? Este hombre sabe cómo funciona este tema. No es un don nadie que no sepa nada de esta cuestión. Pero atención ahora a esto. Vance, Burgum, Rubio. Tras sobrevivir al atentado, Trump se dispone a elegir vicepresidente al estilo reality. Y dicen que este viernes probablemente ya declarará quién debe ser su vicepresidente. ¿Será Kamala Harris o ya no? Trump confiesa que sigue su instinto y que elegirá a su compañero de fórmula como si se tratara de un casting. Y hace referencia a un programa de televisión, que yo ignoro cuál es, en el cual, pues, a través de unas preguntas se hace en plan eliminatoria, se elige al mejor para conseguirlo para un puesto en concreto. Pues dice que esto es lo que hará. Y vamos a destacar esta parte nosotros. El ataque fallido ha encumbrado todavía más al expresidente, según anuncian las encuestas. Las probabilidades de que Trump gane la presidencia han pasado de 59 centavos por dólar a 66 centavos, según Predict. Esas probabilidades han aumentado hasta el 70% según Polymarket. Sí. Aquí hay hasta apuestas, vamos ya para esto, Pero todo que está denotando que está subiendo más su popularidad a partir de lo que ha acontecido. Y mira por dónde, 4 nombres, seguramente 3, dicen. En el banco de este aprendiz, que se ve que en ese programa se le llama aprendiz hasta que llega a ser el elegido, aparecen los senadores Tim Scott, Marco Rubio y J.D. Vance, el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, y su exsecretario de Vivienda, Ben Carson. ¿Sabéis quién es Ben Carson? Estuvimos hablando también de él. Sí, un gran cirujano, ya retirado, adventista, que mira por dónde hacía de esto, de secretario de Vivienda en la administración Trump cuando él era presidente. Y ya dijimos que ningún adventista, si saben lo que cree, debería estar participando de política. Pero bueno, eso parece ser que ahora importa poco, por desgracia. A puerta cerrada, Trump se ha mostrado interesado por Vance, Burgum y Rubio, pero según el New York Times, el expresidente ha pedido opiniones sobre Scott y sobre Ben Carson, neurocirujano retirado y exsecretario de Vivienda durante su gobierno. Ya solo faltaba que el adventista Ben Carson llegara a ser el vicepresidente de Estados Unidos,
cuando todo apunta a que el próximo presidente de Estados Unidos será el que implementará la ley dominical. ¿Lo podrá apoyar un adventista? Bueno, ya no me extrañaría absolutamente nada de nada. Para decidirse, el equipo de Trump ha estado sometiendo a los candidatos a una serie de entrevistas en las que también han estado sus parejas. Sí, es una especie de casting. Más allá de Carson, los candidatos fijos en las quinielas de los medios norteamericanos son Baines, Rubio y Burgum. Prueba de ello es que, tras el atentado fallido del sábado, los tres hicieron rápidamente declaraciones expresando su preocupación por el expresidente. En fin, veremos quién es elegido. Veremos si al final pasará alguna circunstancia y resulta que subiese una mujer al poder también. Y ya no quizás solo como vicepresidente. Ahí queda la cosa, vaya usted a saber. El caso es que solo nos faltaba que un adventista llegara a este punto, sabiendo todo lo que se cuece detrás, sabiendo cómo quienes están moviendo los hilos de ese gobierno tienen que ver con sociedades secretas y con el Vaticano. Pero él está allí, mira por dónde. Ojalá no sea ni nombrado para ninguno de los cargos y se largue de la política, que es lo que debería hacer como buen adventista, que guarda el sábado. Pero ya se sabe, cada vez que digo esto, adventistas se tiran a la yugular. Y es que Daniel, el profeta Daniel, estaba en la administración del reino. ¿Sí? ¿Lo eligió él hacer eso o lo pusieron allí? Cambia la cosa, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno decide por sí mismo, aunque sabe que lo que decimos es verdad. No se debería estar en política. Y más sabiendo lo que se prepara contra el pueblo de Dios auténtico. ¿Cómo se va a participar de eso en ese gobierno? Y terminamos con esta carta del juego famoso Illuminati New World Order. Y aquí tenéis alguien que siempre, cuando vimos la carta, decíamos, sí, se parece muchísimo a Donald Trump. Pues la carta, mira lo que dice. En cualquier momento y en cualquier lugar, nuestros francotiradores pueden dejarte. Que tengas un buen día. ¿Cómo os quedáis? Sobran palabras. ¿Y el título qué quiere decir? Basta. Es basta. Bueno, pues, en fin, hay cosas que desde luego parece ser que había un guión escrito, una agenda a seguir satánica. Y como ya hemos dicho tantas veces, el señor Steve Jackson, el que hizo el juego de cartas, sabe de sobras que realmente algo había preparado para que muchos años después las cosas pasaran. Recordad que el juego de cartas es de 1996, aunque después tuvo algunas ampliaciones. En fin, no sé si tendremos tercera parte de esta conferencia, no lo sé. Tal como va todo es posible. Pero sabed que seguiremos presentando noticias que tienen que ver con la profecía bíblica del fin del tiempo, porque hay acontecimientos que están pasando a la misma vez que todo esto. Tiene que ver con profecías ya de preparación de una guerra final y con algo más que se cierne sobre el mundo, pero que antes es necesario que acontezca la ley dominical para que haya, ¿qué?, una persecución contra el auténtico pueblo de Dios que siga fiel al sábado. Y que después haya plagas, un año de plagas, las 7 plagas finales, que no afectarán a los que estén marcados no por la bestia, sino sellados por el sello de Dios, por guardar el sábado, los mandamientos de Dios de todo corazón y hacer su voluntad, y teniendo el carácter de Cristo. Esos 144.000 que seguirán vivos hasta el fin que será la segunda venida de Jesús para buscar a los suyos y resucitar a los salvos de todas las épocas, desde Adán hasta el último que haya muerto, para ser salvo, porque Dios así lo considera en su juicio.
Y eso es lo que se está preparando y tanta gente cree que esto son bobadas. Pues seguid todos los que hemos presentado durante tantos años y veréis como todas las profecías se van preparando delante nuestro. Y algunas se han cumplido y lo hemos demostrado tantas veces. Pero es que se han cumplido todas las anteriores, las que tocaba que se cumplieran. Y ahora se están cumpliendo y preparando para el acontecimiento final. Y eso la gente debe conocerlo, porque esto no se lo cuentan ni en sus iglesias. A los creyentes, ni en sus iglesias les dicen esto. ¿Esperáis que lo hagan los medios de comunicación, acaso? Pues este es el mensaje del cuarto ángel, el mensaje final que debe llegar al mundo para que la gente se prepare. La ley dominical, ¿cuándo será?, se preguntan algunos. Pues son 3 años y medio antes del retorno de Cristo. ¿Y Jesús vuelve cuándo? Entre septiembre y octubre del año 2031, cuando se cumplen 6.000 años desde la entrada del pecado. Haced cálculos por vosotros mismos. ¿Os dais cuenta que probablemente el próximo mandatario de Estados Unidos sea el que implemente la ley dominical? Al menos que muera y sea sustituido por otro. Pero eso también tiene una fecha. Por tanto, preparaos. Porque nosotros seguiremos demostrando lo que hay en profecía bíblica, cumpliéndose con los eventos que todos podéis ver y que nadie puede negar. A partir de ahora cada uno decide, ¿queréis seguir la verdad de Dios y ser salvos? ¿O queréis seguir pasando el tiempo, pase lo que pase, y luego perderos? No hay alternativa. Como decimos en catalán, o caixa o faixa. O caja para el cementerio, o la faja para ir preparado para lo que hay que hacer, con decisión. Tomad la decisión correcta, os jugáis la vida eterna. Todos nos la jugamos. Maranata, el Señor viene, 2031. Dios os bendiga.